No hay problema. Perfecto. Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a este webinar sobre impacto de emisiones en zonas saturadas por el material particulado respirable. Mi nombre es Pamela Valenzuela y soy directora del programa de Magíster en Ingeniería Ambiental. Este evento lo organiza este Magíster en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de nuestra Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y les voy a comentar un poquito sobre este programa. Este programa es profesional y reúne a diversas disciplinas de la ingeniería que se conectan entre sí para trabajar de manera interdisciplinaria, enfocándose en fortalecer la formación sólida e integral, con un enfoque sistémico, preparando a sus egresados para el desarrollo de proyectos que lleven asociados un impacto ambiental en las etapas de identificación, evaluación y gestión, considerando las fases de diseño, construcción, puesta en marcha, operación y cierre de los proyectos, proponiendo alternativas de control, seguimiento y mejora de carácter medioambiental, fundamentadas en aspectos normativos, tecnológicos, económicos, sociales y éticos. Este programa profesional posee dos líneas de desarrollo, como son el manejo de la contaminación ambiental y la innovación y desarrollo ambiental. Dado que el área de evaluación ambiental es esencial en nuestro programa, hemos invitado a dos expertos en esta temática, como son el magíster Gino Olivares, profesional, estudios y desarrollo del Servicio de Evaluación Ambiental, y el doctor Ernesto Pino, académico de la Escuela de Ingeniería Química de nuestra universidad, quienes nos hablarán sobre la visión y aportes que han surgido en esta temática. Para comenzar, les presento a nuestro primer relator, el señor Gino Olivares Castro. Él es ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en medio ambiente de la misma casa de estudios, diplomado en cambio climático en la Universidad de Chile, con más de 7 años de experiencia en evaluación ambiental, tanto en el sector privado como público, siendo profesional estudios y desarrollo del Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del nivel central del Servicio de Evaluación Ambiental hace más de 2 años y medio. En el CEA ha participado en la elaboración del presente criterio, que nos presentará hoy, y de la guía para la evaluación ambiental de riesgo para la salud de la población en el año 2023, actual. Guía para el uso de modelos de calidad del aire en el CIA 2023 y guía metodológica para la consideración del cambio climático en el CIA 2023, entre otras. Hoy nos presentará el tema Criterio de evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental, impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2,5. Dejamos con ustedes entonces al señor Gino Olivares. Muchas gracias, Gino, por aceptar nuestra invitación. Totalmente te vamos a poner atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, y muchas gracias a la universidad que nos da esta oportunidad también para poder mostrar nuestros criterios de evaluación y todo el trabajo que hay detrás de ello, el trabajo no solo técnico, sino que pensado y trabajado en torno a la evaluación en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Así que, primero que todo, agradecer esta instancia y saludar a todos y a todas las presentes. Sin más, voy a comenzar a compartir pantalla. Me avisan si es que tiene algún problema de visualización. Se ve Entonces, perfectamente. perfecto. Comencemos entonces con la presentación de este criterio, pero antes quería hacer algunas menciones respecto al mismo servicio de evaluación ambiental y sus lineamientos respecto a la dirección en la cual se encuentra actualmente, en el periodo de gestión 2022-2026. Para nosotros como servicio, este periodo es importante porque no solo estamos trabajando en la consigna de la incorporación de la variable de cambio climático, que es uno de los temas importantes y que este año se publicó una guía para la incorporación metodológica de esta variable en el marco de la evaluación, sino también la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú
Y uno de los temas más importantes y que atañe directamente a este criterio es la gestión técnica de excelencia apegada a la normativa con unificación y uniformidad de criterios, que es finalmente uno de los pilares con los cuales se trabaja este criterio de contaminación atmosférica, tanto con el Ministerio del Medio Ambiente como con el Ministerio de Salud, para dar finalmente publicación del mismo en septiembre de este año. Un poco de contexto para que entiendan cuántos documentos tenemos actualmente vigentes y publicados. Esto lo pueden ir a revisar todos a la página web del Servicio de Evaluación, www.sea.gov.cl. Actualmente tenemos más de 50 instructivos vigentes, más de 59 guías y 17 criterios técnicos vigentes. Estos tienen distintos alcances, los instructivos están pensados en los funcionarios dando directrices de cómo deben generar la evaluación, pero también son parte de los mapas de navegación de todos los consultores y titulares que presenten proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental. Tenemos 59 guías vigentes, que son guías que dan distintos lineamientos asociados a la descripción y elaboración de estas guías y EIA, guías pensadas en la descripción, guías pensadas en la significancia de los impactos, en el área de influencia, en distintos tópicos que se relacionan al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y los criterios son lineamientos que son abordados de manera específica, algunos de estos puntos anteriormente mencionados, pero que solo están pensados en un punto en específico. Entonces estos vienen a ser más concretos y por lo tanto vienen a entregar una directriz más puntual, como es el caso del criterio que vamos a presentar ahora. Un poco de contexto nada más, y esta lámina es solo para dejar los invitados a que puedan estar constantemente revisando la página web del Servicio de Evaluación Ambiental. Hay un banner actualmente vigente en esta página donde pueden pincharlo y van a llegar a la página web del SEA Capacita. El SEA Capacita dicta cursos mensuales respecto a distintas temáticas en el marco de la evaluación ambiental, con más de 1000 cupos, así que los invito a poder inscribirse, a poder revisar las distintas redes sociales del Servicio de Evaluación Ambiental, porque cada criterio, cada guía que se publica se van generando capacitaciones, así que los dejamos cordialmente invitados a que puedan estar revisando la página web para ir informándose de las distintas capacitaciones en torno a los distintos criterios. Sin más, comencemos con la capacitación propiamente tal del criterio de evaluación en el CIA, el impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2,5. Como tal les había indicado, este fue un trabajo mancomunado tanto con el Servicio de Evaluación Ambiental, los distintos departamentos de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, la división jurídica, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, que finalmente decantó en el trabajo que les vamos a presentar en estos momentos. Y como punto de partida es necesario hablar de cuál es la relevancia de este criterio en torno a las problemáticas que actualmente nos encontramos viviendo. Y uno de ellos es la triple crisis ambiental. Hoy día nos vemos enfrentados a esta triple crisis ambiental, tanto de cambio climático, pérdida de la biodiversidad, como aumento de la contaminación. Y esto se ve reflejado en una contaminación atmosférica, que son efectos que se interrelacionan finalmente y generan un desafío importante, no solo a nivel global, sino a nivel de las distintas naciones. Es por ello que la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio del año 2022, por primera vez reconoce el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y esto también da la directriz y lineamiento que se persigue en relación al manejo de la contaminación atmosférica. Eso hay que contextualizarlo a la realidad chilena. Chile no es ajeno a la contaminación, específicamente a la contaminación atmosférica, y en el marco del séptimo reporte del Estado del Medio Ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, se declara que en Chile existen más de 11 millones de personas que están afectas a zonas que están sobrepasando los niveles de material particulado, que son zonas declaradas saturadas, específicamente por material particulado MP2,5. Entonces eso nos plantea una disyuntiva de poder trabajar
en la contaminación, de tal manera de poder propiciar ambientes que sean acordes a la salud de la población. Y en ese sentido también es súper importante mencionar que este documento, que lo voy a estar indicando a lo largo de la presentación, este documento viene a abordar lo relativo al marco eh, en el cual se encuentra inmerso, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, una de las cosas claves que genera esto es que viene a prevenir que se generen riesgos significativos en cuanto a la salud de la población, en cuanto a los efectos adversos sobre la salud de la población. Son otros los instrumentos que están en el marco de la descontaminación propiamente tal, como los planes de prevención y descontaminación. Sin embargo, este documento lo que viene a colegiar, y es que finalmente es lo que le mandata al mismo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley 19.300, es a entregar un criterio de evaluación para hablar de la significancia, que ese es el objetivo finalmente, entregar este criterio de significancia para aquellas áreas que estén sobrepasando los niveles de concentración y periodo establecidos en las normas primarias de calidad ambiental para MP10 y MP2,5. Dentro de esas zonas se encuentran las zonas declaradas como saturadas. Hay que entender estas zonas, y lo recoge este documento, lo indica como tal, como aquellas zonas que están sobrepasando los valores establecidos en las normas primarias de calidad ambiental. Entonces es importante entender eso, que en el marco de aquellas zonas y otras zonas que les voy a explicar más adelante, es donde tiene marco de acción este documento y entrega este criterio de significancia para entender cuándo es un impacto significativo. Y ese es el alcance finalmente. El alcance está restringido a lo que la normativa también nos indica, que es finalmente el literal A del artículo 5 del reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y específicamente cuando este literal habla del aumento significativo de las concentraciones por sobre los límites establecidos en estas normas, entendiendo que existe una concentración sobre esta superación de los valores normativos que va a generar un riesgo para la salud de la población, un riesgo significativo. Y eso es lo que viene a plantear este criterio, que les vamos a mostrar los valores más adelante. Entonces, entendiendo el objetivo del criterio y el alcance, pasemos a ver los contenidos mismos de este documento, porque estos contenidos nos van relatando o narrando la forma en que se presenta el documento, de tal manera de finalmente entender los valores que se presentan de criterios de significancia. Y para ello, finalmente, vamos a presentar un ejemplo que es donde demos bajada de este criterio propiamente tal. Entonces, este documento se compone de los siguientes capítulos. En primer lugar, el capítulo de evaluación de las emisiones de material particulado, hablando tanto de la predicción como la significancia, algo que ya hemos identificado en este relato primero. Luego de la caracterización del área de influencia, es parte importante en el marco del CIA entender cuál es el área de influencia y entender bajo qué concentraciones o bajo qué situación se encuentran estos. Y una aquí de las palabras clave es el riesgo preexistente. Me voy a adelantar un poco, pero para entender esto no solo lo menciona este documento, sino que también la guía de riesgo para la salud a la población del 2023, que habla de este riesgo preexistente en cuanto a que existen zonas que superan los valores de las normas primarias de calidad y por lo tanto se está generando, y en ellas ya existe un riesgo para la salud de la población. Y eso es importante entender a la hora de aplicar este criterio. Y por último, un tema súper importante también y que es bueno que lo podamos conversar también en este webinar, es cómo se elaboró este criterio, cuáles son los valores y cómo se entiende este criterio en términos de magnitud, duración y extensión. Entonces, sin más, vamos al primer capítulo, que es la evaluación misma de las emisiones de material particulado 10 y material particulado 2,5. En el marco del CIA, todo impacto se tiene que identificar, predecir y evaluar su significancia. Entonces, en el marco de la predicción, este criterio está asociado a una predicción cuantitativa del impacto. Es decir, que lo que estamos esperando es obtener un valor numérico a partir del cual comparar el efecto que está generando el proyecto en los receptores humanos debido al aumento de las concentraciones por sus emisiones propiamente tal.
Y eso es importante que finalmente se logra, y lo dice de manera textual el mismo documento, a partir de estos denominados modelos de calidad del aire, que finalmente toman estas emisiones, toman este flujo másico de emisiones que se ha generado una chimenea, a partir de fuentes fugitivas, etcétera, y lo transporta y lo transforma en la atmósfera para obtener las concentraciones medidas a los receptores humanos, que ese es finalmente lo que se estaba persiguiendo proteger en el marco del CIA, la salud de la población, la salud de las personas asociadas al área de influencia del proyecto. Entonces tenemos primero que todo esta predicción cuantitativa, que es el reconocimiento de las emisiones, estas emisiones ingresadas a un modelo, que puede ser un modelo refinado, o puede ser un modelo de tipo screening, eso va a depender de la magnitud de las emisiones del proyecto, la cercanía a receptores, etcétera. Ahí les dejo el mismo criterio después en el chat para que ustedes lo puedan revisar en detalle, pero es necesario tener una moderación, porque esta modelación finalmente nos transforma, o este modelo, mejor dicho, nos transforma las emisiones en estas concentraciones que son el valor a partir del cual tanto el reglamento como las mismas normas entienden que se superan o se generan los riesgos para la salud. Las normas primarias de calidad ambiental no hablan de emisiones, sino finalmente hablan de concentraciones. Una cantidad mágica del contaminante en una parcela de aire, que en este caso esta parcela de aire es la que es inhalada por los receptores humanos. Entonces tenemos la predicción y finalmente el análisis de la evaluación o la significancia de evaluación de este impacto tiene que ver con lo que ya habíamos dicho, este aumento significativo. Este aumento significativo es en los receptores humanos. Entonces eso es importante entender porque nos plantea la base de entender bajo qué condición se encuentran los receptores humanos. ¿Se acuerdan al principio que había hablado que este criterio está pensado para zonas declaradas saturadas y es más, puntualizando eso en zonas que están sobrepasando la norma? Eso es importante entender porque esa superación de la norma es a la que tienen que estar expuestos estos receptores para ser aplicable este criterio. Entonces, ese punto que les comento tiene que ver con la caracterización del área de influencia. Y eso es importante entender porque esto da pie a entender la aplicabilidad del mismo criterio. Nos planteamos en dos puntos súper importantes. Uno, y que es parte del mismo nombre del documento, vamos a contar o vamos a poder describir receptores humanos que se puedan ver afectados por las emisiones y concentraciones del proyecto en un lugar que esté dentro de una zona declarada como saturada por material particulado 10 o material particulado 2,5 o ambos. Entonces eso es importante entender porque en ese caso, para esos receptores es aplicable este criterio. Y una de las cosas importantes que se menciona en este documento es que en el marco del CIA no se puede desacreditar esa condición de saturación o esa condición de riesgo preexistente, porque finalmente lo que nos está indicando esta declarativa de zona saturada es que se están sobrepasando los valores de la norma que eh, por así decirlo, la norma marca el límite para que se exista o no exista el riesgo para la salud, y por lo tanto hay que trabajar pensando que es una zona que existe el riesgo. Y esto es importante porque se le indica al titular que no puedes acreditar esa condición a partir de alguna medición específica, de alguna estación de monitoreo dentro de esa zona, que quizás no responda a las condiciones de saturación, pero sí, ya la zona está declarada por oficio a partir del Ministerio del Medio Ambiente como zona declarada, como zona saturada, perdón, y por lo tanto se tiene que aplicar este precepto y no se puede desacreditar en el marco de este documento. Hay un tema súper importante también y que no voy a entrar en detalle porque creo que no es tan relevante para esta presentación, pero sí que este criterio es solo aplicable a aquellas zonas que hayan sido declaradas saturadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 21.562, que modifica la ley 19.300 sobre restricciones a zonas saturadas y latentes. En este sentido, esta modificación de ley lo que va a traer aparejado es que nuevas zonas declaradas saturadas van a contar en su decreto de saturación con las condiciones que generen el impacto significativo que va a quedar al margen de estos documentos. Estos documentos sería aplicable a aquellas zonas con anterioridad a esta ley. Entonces tenemos, primero que todo, una zona donde están emplazados los receptores, que está declarada como saturada, pero también nos podemos encontrar con el caso de zonas que no estando declaradas,
las concentraciones medidas en estaciones de monitoreo nos están hablando de que se están sobrepasando los niveles de la norma primaria, ya sea de MP10, MP2,5 o ambas. Entonces, es importante entender que en estas zonas también es aplicable este criterio. Y este criterio es importante, es aplicable en el marco de que de que a partir de un análisis de la representatividad de esa medición de esa estación, esos receptores están teniendo concentraciones iguales o muy similares a esa estación. Y eso es parte de lo que habla este documento y otros documentos del CIA como representatividad. Nos está buscando que en este caso esa estación de monitoreo tenga una declarativa, un oficio como tal que indique que es una estación declarada como con representatividad poblacional, sino que más bien bajo las condiciones topográficas y meteorológicas de la zona, esas concentraciones que se están midiendo en ese punto sean representativas de los receptores a los cuales se está evaluando. Y también es importante que aquí no se está persiguiendo que los titulares y consultores declaren una zona geográfica como saturada. En este sentido, si esta estación de monitoreo está sobrepasando los valores de la norma, lo único que se tiene que considerar es que bajo esa área de influencia donde están inmersos estos receptores humanos, existe esta condición de riesgo preexistente, que es un punto importante para aplicar este criterio. Dicho eso, entonces hemos entendido que este es un criterio de carácter predictivo, cuantitativo, que necesita algún modelo para transformar las emisiones en concentraciones, para entender cuál es esta concentración por sobre los límites o por sobre esta zona saturada que me va a generar este riesgo significativo a la salud. Bajo estas condiciones, o sea, los receptores tienen que estar emplazados en una zona que está declarada saturada o que una estación mida una estación representativa mida está sobrepasar los valores de concentración y periodo. Entonces, dicho eso, vayamos al criterio mismo. Antes de pasar a los valores que están tabulados en el documento técnico, hablemos un poco de la elaboración de este criterio. Y hay que entender que este criterio tiene, por así decirlo, en términos coloquiales, dos patitas. Y un principal enfoque a partir de los cuales se obtuvieron las concentraciones estipuladas en las tablas es un enfoque estadístico. Este enfoque denominado bootstrapping habla finalmente de un análisis de la variabilidad de la calidad del aire dependiendo de una red de monitoreo en específico. Y este grado de variabilidad, finalmente, a partir de ciertos intervalos de confianza, nos indica que si hay un aumento no significativo de las concentraciones en esa zona. Por lo tanto, el punto de partida o la base de este criterio es que nos está hablando de que existen ciertas concentraciones que a partir de este enfoque estadístico no estarían generando una perturbación significativa en las concentraciones basales de esta zona, entendiendo que esta zona está sobrepasando los niveles de la norma. Y este enfoque estadístico fue aplicado a lo largo de Chile, a lo largo de estaciones de monitoreo desde Calama hasta Coyhaique para poder obtener el valor que se presenta en las tablas. Y un enfoque estadístico que habla de una trianualidad, o sea, este enfoque habla para impactos que tienen una duración mayor a 3 años o una duración menor a 3 años. Eso es importante entender porque dentro de este análisis viene incorporado esta matemática asociada a la temporalidad. Eso tiene que ver específicamente con concentraciones que no estén generando una perturbación significativa en la zona, y a esa es la primera patita, y a esa se le suma una segunda patita que tiene que ver con todo el análisis y la recopilación de la información bibliográfica respecto al análisis estadístico de aumentos de concentraciones que generan efectos significativos sobre la salud de la población. Y por denominar algunos de los papers que se revisaron, está Pop et al. Del 2020, que ustedes pueden ir a revisar en detalle en la bibliografía del documento, que habla de la recopilación de estudios de cohortes a lo largo de todo el mundo en los últimos 25 años, donde se determina que aumentos de 10 microgramos de manera estadísticamente significativa generan un aumento en la probabilidad de distintas enfermedades
e incluso muertes asociadas. O sea, hay un efecto adverso significativo sobre la salud de la población por aumento en estas concentraciones, y no solo de material particulado 2,5. Loyola en su paper del 2019 también habla y recopila información para el material particulado 10, y si bien la estadística asociada a este es más discutible, de todas maneras llega a la misma conclusión para este contaminante, que aumentos de más de 10 microgramos estarían generando efectos adversos sobre la salud de la población. Entonces, como se fijan, finalmente la elaboración de este criterio tiene que ver con un análisis tanto estadístico como respecto a las concentraciones que generarían efectos adversos sobre la salud de la población. Por ello, yendo ya al mismo valor, en las tablas 1 y 2 se presentan los valores de significancia para este criterio, como un criterio estadístico que tiene que ver con una duración de 3 años. Se separan estas para duraciones de impacto mayor a 3 años o menor a 3 años. Como ustedes pueden ver acá, acá están los valores para impactos con una duración mayor a 3 años, donde se indica cuál es el incremento máximo que se puede generar de concentraciones en los receptores humanos con un impacto que tenga una duración igual o mayor a 3 años. Aquí es importante que estos son los valores que se van a considerar como significativos. Cualquier aporte mayor en una duración de más de 3 años para MP10 y MP2,5 en base a estos valores de sus estadígrafos va a ser considerada como un impacto significativo, por lo tanto se van a tener que plantear las medidas de mitigación o reparación que se den cuenta de poder bajar estas concentraciones a las que están estipuladas en esta tabla. Asimismo, para impactos que tengan una duración menor a 3 años. Eso es importante entender también porque, bueno, aquí se truncó la tabla en los primeros 5 meses, pero esta es una tabla larga que muestra una duración de impacto por cada año y desglosada por cada mes. Entendemos también como servicio que hay proyectos que tienen una duración menor a 3 años en sus impactos, fases que tienen duraciones menores, fase de construcción, por ejemplo, y que incluso podrían tener duraciones de meses. Y eso es importante también porque este criterio fue bajado, fue transcrito para poder dar cuenta de ello, y lo que está dando cuenta aquí es que finalmente un periodo de tiempo menor puede esa zona absorber una mayor concentración de contaminantes, pero nunca más allá de lo que les indicábamos anteriormente, estos 10 microgramos. Para nosotros como servicio, en base a la recopilación bibliográfica, nunca un proyecto va a poder generar en una zona declarada como saturada un aporte mayor a los 10 microgramos, porque eso estaría generando efectos significativos a la salud de la población. Y esta recopilación, un poquito devolviéndome a ella, son recopilaciones que no solo se han hecho en estudios de corte que tienen una duración de años, sino que también se han hecho estudios de cortes de duraciones de semanas para ver sus efectos, y efectivamente estos efectos tienen significancia en lo adversos que son sobre la salud, incluso en una semana, que es algo que se evidencia finalmente en el estadígrafo de 24 horas de los contaminantes asociados. Por último, y para cerrar antes del ejemplo, que es un ejemplo aplicado en el marco del CIA, es importante entender que este criterio habla de la génesis de todo impacto, o sea, tiene en él considerado magnitud, duración y extensión. La magnitud tiene que ver efectivamente con el valor cuantitativo que entregan las tablas, con este corte de 10 microgramos. La duración tiene que ver con la temporalidad. Hay que entender de que bajo el reglamento que actualmente rige el sistema de evaluación de impacto ambiental, el DC40, se tienen que analizar los impactos que se generan en las distintas fases del proyecto. Y esto es importante porque en las distintas fases yo puedo tener distintos tipos de impactos, incluso considerando las emisiones. Puedo tener una fase de construcción que tenga una disposición de fuentes de emisión que tengan que ver con fuentes fugitivas, y puedo tener una fase de operación que tenga otra disposición de fuentes que tenga que ver con fuentes puntuales asociadas a sus emisiones. Entonces eso es importante entender porque ahí voy a tener dos configuraciones distintas del impacto finalmente, y puede que tenga también asociados receptores distintos en base a este punto. Entonces eso es importante entender porque finalmente va a hablar de la duración. Esa duración finalmente se establece en función a cuántos son los meses o años que está generándose ese impacto. Y la extensión tiene que ver con el enfoque, que es el objeto de protección en este caso que se está buscando resguardar en la salud de la población. Por lo tanto, esto se mide sobre los receptores humanos.
Para no alargarme más, voy a ir al anexo A de este documento, específicamente a uno de los ejemplos. Voy a ser bastante conciso con el ejemplo, después les vamos a dejar abierta el chat para preguntas y también hay un canal que tiene activo el servicio de evaluación para cualquiera de sus dudas. Pero en un primera instancia, como les había dicho, cómo se aplica esta tabla 1 y 2, tiene que ver con la extensión, magnitud y por sobre todo la duración. En relación a cuál es la duración de este impacto, se va a utilizar la tabla 1 o 2 en relación a las emisiones y concentraciones de material particulado 10 y 2,5. Entonces, este documento entrega un caso práctico, que es el caso A, el ejemplo número 1, donde se encuentra un proyecto emplazado en una zona declarada como saturada por material particulado 2,5. Damos un check porque es una zona declarada como saturada por uno de los contaminantes que está en este criterio para la métrica diaria y anual. O sea, hay que analizar ambas métricas o ambos estadígrafos para entender cómo está impactando el proyecto. Y tiene una fase, tiene considerada todas las fases, fase de construcción, operación y cierre, de manera secuencial. O sea, termina la fase de construcción, empieza operación, termina operación, empieza la fase de cierre. Y es importante aquí entender las concentraciones, o sea, las emisiones asociadas, porque es parte del análisis que se tiene que hacer. Aquí podemos evidenciar que las mayores emisiones se generan en la fase de construcción del proyecto, con 10 toneladas año de material particulado 2,5. Luego tenemos en la fase de operación una emisión continua de 0,5, para posteriormente en el año de cierre, un año N, un ejemplo cualquiera de este, tenemos 2 toneladas año de material particulado. Esto es importante también y les dejo en claro de manera de inmediato que estos son ejemplos asociados, o sea, podemos tener un sinfín de ejemplos, pero esto es más que todo para que se entienda un poco cómo se aplica este criterio. Entonces, lo primero es que la mayor emisión, y aquí lo que se evidencia es en el año 1. Por lo tanto, una de las primeras aproximaciones es entender, bueno, si es mi mayor emisión, por lo tanto es mucho más probable que genere el mayor impacto asociado a los receptores. Por lo tanto, es necesario poder predecir y evaluar en esta condición. Y esa evaluación, considerando que tiene una duración de un año, se tiene que hacer con la tabla número 2. Recuerden que hay una tabla 1 para impacto que tiene una duración mayor a un año o, perdón, a 3 años, y la tabla 2 que tiene que ver con impactos menores a 3 años. En este caso, como la fase de construcción está acotada a un solo año, se tiene que ocupar la tabla número 2. Que aquí ustedes pueden ver también un fragmento de esa tabla donde se especifica la temporalidad, o sea, la cantidad de meses u años proporcionales asociados y las concentraciones que son los límites. Acá están las concentraciones, 5,3 y 0,99. Entonces es importante aquí entender que si finalmente el proyecto o los aportes en concentraciones del proyecto de los receptores que están en esta condición de la zona declarada saturada son menores a los valores que están estipulados en la tabla, no se configura el impacto. Y si todo lo contrario, en este caso, son mayores a estos valores, sí se configura el impacto, entendiendo de que el impacto se configura cuando son mayores estas concentraciones a los indicados en la tabla misma. Y ahora bien, entendiendo ese análisis y dependiendo de las circunstancias o del resultado que nos dé este análisis, hay que ver si es que efectivamente también es necesario evaluar la fase de operación. La fase de operación aquí ustedes pueden ver que tiene una duración mucho mayor, si bien tiene unas concentraciones mucho menores, puede tener una disposición de la fuente totalmente distinta. Entonces eso es parte importante de los análisis que tengan que hacer los titulares y consultores a la hora de evaluar este impacto. Porque recuerden, la predicción y evaluación en el marco del CIA se hace a partir de sus diferentes fases, lo dice el reglamento, el artículo 18, por lo tanto es importante entender cómo se configuran estas y cuál sería el impacto asociado a las concentraciones de estos años. Y para ese caso, en la fase de operación, se tiene que aplicar la tabla número 1, porque tenemos 5 años de duración de este impacto y por lo tanto, como es una duración mayor a 3 años, la tabla aplicable es la tabla 1. Esta tabla 1 nos habla de un límite para una variación de las concentraciones
mayor a 3 años y por lo tanto la fase de operación cabe dentro de esto. Y la fase de cierre, si es que se analizara también, tendría que ser analizada con la misma tabla que es la fase de construcción, que es la tabla número 2. Todos estos análisis dependen mucho de las condiciones, de la magnitud de las emisiones y de la potencialidad de estar cerca de estas concentraciones, y esto lo remarca mucho este criterio, también el criterio, la guía de modelos de calidad del aire en el CIA, entendiendo que finalmente hacer modelaciones es un desgaste. Entendemos, es complejo y todo, pero mientras sean necesarias o sean relevantes para poder descartar un impacto significativo, se deben hacer o se deben presentar en función a los análisis que haga el titular de manera previa. Y eso es importante a la hora de poder tomar estos ejemplos. La necesidad de plantearse cuándo va a ser importante modelar estos valores bajo la magnitud de las emisiones, bajo la cercanía de los receptores, bajo el precepto importante, este criterio, que estén emplazados en una zona declarada como saturada. Ese es en resumen el criterio, un poco lo que les comentaba acá. Estos son recomendaciones de cómo utilizar cada una de las tablas. Sin embargo, los titulares, y como les indicaba, a partir de su análisis de las magnitudes, de la extensión, de dónde están ubicados los receptores, presenta otra forma de utilizar estas tablas, entendiendo que la forma primera es la duración del impacto. Lo puede hacer, tiene que presentar la justificación técnica, y esta justificación tiene que estar de manera justificada o fundamentada en la presentación para que sea revisada por el evaluador correspondiente, y así entender de que se está persiguiendo el objetivo del criterio mismo en sí. Y como les decía, eso es en resumen el criterio de evaluación de la significancia del impacto de las emisiones de material particulado 10 y 2,5 en zonas declaradas saturadas en el marco del CIA. Actualmente como servicio contamos con un formulario en línea de observación de guía y criterios de evaluación. Ustedes pueden escanear el código QR que ahí aparece, y si tienen alguna duda que no pueda ser respondida en este webinar o que se tengan posterior al mismo, lo pueden hacer ingresando a este QR, al centro de atención usuario, eligiendo este criterio u otras guías. Están disponibles todas las guías y criterios publicados, y dejándonos su inquietud o comentario. De la misma forma también está un correo disponible, el comentarios.documento@sea.gov.cl, donde indicándonos en el asunto el criterio o la guía correspondiente, nos pueden hacer llegar sus comentarios, dudas o sugerencias. Sin más que decir, agradecer esta instancia para poder presentar el criterio, y ahora los dejo con Pamela. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Gino. Muy clara tu presentación, la verdad, bastante clara. Bueno, en el chat ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas. Ahora, en función del tiempo, vamos a dejar que ustedes escriban las preguntas y las vamos a hacer todas al final. Las que no alcancemos a responder, se las vamos a enviar a nuestros relatores y esperamos que ellos nos las respondan, y después les vamos a generar un documento y se los vamos a enviar. Este webinar también va a estar en la página web del programa, así que para que aquellos que no alcanzaron a tomar algún apunte o algo así, después lo puedan repetir. Muchas gracias, Gino, nuevamente. Ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación de nuestro profesor, nuestro académico, el señor Ernesto Pino Cortés. Él es ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la misma casa de estudio. Su línea de investigación es calidad del aire y control de la contaminación atmosférica, en la cual se dedica a la modelación y simulación de la dispersión de contaminantes atmosféricos. Su proyecto Fondesit de iniciación 2023 se denomina Effect of Oceanic Emission of Halocarbons and Methyl Sulfide on the Air, Quality of Chilean Coastal Urban Zone,
Sonics. Dejamos con ustedes al doctor Ernesto Pino, quien nos hablará en esta oportunidad sobre experiencias de simulación de calidad del aire con CMAQ. No sé eso, Ernesto, si se pronuncia así, se deletrea o tiene un nombre completo. Dímelo tú. Sí, a ver, muy buenas tardes. Gracias, Pamela, por la introducción. Yo le digo CIMAC, porque es el Perfecto, me lo término en inglés. imaginé, me lo imaginé. Ya. Y esto en análisis en Quintero y en Coyhaique. Bueno, Ernesto, toda la audiencia te vamos a poner mucha atención. Muchas gracias. Vale. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad, Pamela, por bueno, darme esta oportunidad de presentar estos resultados. También a Gino por su presentación, muy útil. Y bueno, siempre conocer cómo de alguna forma se está legislando en el país, se está regulando el tema de contaminación atmosférica. Entonces, bueno, yo traigo una presentación bueno, he preparado pensando en tratar de motivar más a las personas en este mundo de lo que es el estudio de la calidad del aire, ¿ya? Entonces, yo he titulado la presentación de esta manera: Impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable, que de alguna forma es el webinar de hoy, y asociado a lo que voy a hablar es básicamente de experiencias, ¿no? Experiencias en simulación de calidad del aire con este modelo que es CIMAC, modelo que eh, lamentablemente poco se conoce en Chile, pero que la idea es que de alguna manera empiece a tener un poco más de vida en nuestro país. Y aquí vamos a hablar de dos ejemplos, uno es en Quintero y otro caso es en Coyhaique. Bien, la presentación yo la he de alguna forma configurado en estos grandes lineamientos. Primero hablar un poco de lo que es la contaminación atmosférica y básicamente cómo el grupo de investigación al cual yo pertenezco de alguna forma se fue interesando por este tema, ¿no? Es básicamente dar antecedentes, después hablar un poco de lo que es la gestión de calidad del aire, que ya está más relacionado con la presentación anterior, que es básicamente ver cómo como sociedad eh, podemos lograr que alcancemos un aire mucho más limpio, ese aire que ojalá sea libre de contaminación. Y bueno, ya pensando en el cierre de la presentación, voy a hablar de resultados de simulación, que es básicamente el anhelo que tiene todo investigador en este sentido, de encontrar información más allá de lo que dicen las estaciones de monitoreo, y sobre todo es esta información la que puede servir entonces para evaluar proyectos, evaluar medidas eh, que logren siempre pensando reducir la contaminación atmosférica. Y en este caso, bueno, analizar dos casos bien puntuales en Chile, uno en Quintero y el otro en Coyhaique. Y bueno, al final la idea es tratar de dar un poco de directrices a las nuevas generaciones y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que es básicamente ver cómo esto puede ser una oportunidad para levantar más información, nutrirse de información acerca de lo que es simulación de calidad del aire. Bueno, primero quiero mencionarles que yo me encuentro inmerso en un grupo de investigación en el cual hay otros dos profesores también de acá de la universidad, el profesor Javier Silva y el profesor Samuel Carrasco, que entre los tres tratamos de alguna forma investigar lo que es calidad del aire, por un lado, es decir, tratar de simular el escenario actual, tratar de encontrar más información, y por otro lado, tratar de buscar alternativas de control, que esto es asociado ya a tratar de buscar medidas que reduzcan la contaminación y ambos inputs de alguna forma involucrarlos y aplicarlo, llevarlo a una realidad. Bueno, ¿cómo nace de alguna forma este grupo? Bueno, es básicamente mirando un mapa global de estaciones de calidad del aire. Bueno, esto es un mapa que uno encuentra disponible en Internet, que en tiempo real nos pueden reportar la información de calidad del aire a nivel mundial. Y lo que uno observa básicamente es que no hay quizás un país, no hay quizás un continente que esté ajeno a un problema de contaminación atmosférica. Cuando uno ve una estación de monitoreo, es una señal de que en algún momento hubo un indicio o hubo un problema de contaminación atmosférica. Entonces, a la larga,
nos damos cuenta de que esto es un problema global, tal como se mencionó anteriormente. Por lo tanto, da la necesidad de estudiarlo, de investigarlo, de analizarlo. Y aquí, bueno, las realidades a nivel mundial son diferentes. Hay zonas donde hay una predominancia de industrias en lo que es la mayor fuente de contaminación. Hay otras zonas donde la predominancia está asociada a los vehículos. Eh, en zonas como Latinoamérica tenemos la gran fuente que son la calefacción residencial con leña. Y, por ejemplo, en África, la gran fuente acá vendría siendo, por ejemplo, los incendios forestales. Entonces, esta variedad de fuentes de emisiones nos dice que es un problema bien complejo, que no tiene una única quizás solución y que de alguna forma hay que estudiarlo de forma íntegra. Hay que estudiar cada una de las fuentes de emisiones que aportan a la contaminación atmosférica y bueno, después llevarlo a la realidad local a la cual uno quiere de alguna forma estudiar. ¿Por qué de alguna forma la contaminación atmosférica es un problema? Bueno, ya algo mencionaba Gino y es por un tema de que ya hay evidencia significativa a nivel mundial y en Chile de que la contaminación atmosférica afecta a la salud de las personas, puede impactar en la salud de las personas y ya es conocido que incluso puede llegar a generar muerte prematura en las personas. Y que lamentablemente, bueno, Gino hablaba de 11 millones de personas en Chile, que es una de las cifras bastante alarmantes que hay respecto a que son la cantidad de personas que están expuestos a contaminación atmosférica año a año. Entonces, eso de alguna forma es una alerta, es algo que nosotros debemos tener como conciencia, que de alguna manera cualquier proyecto, cualquier fuente que contribuya a generar mayor contaminación, de alguna forma está contribuyendo a incidir en la salud de las personas. Y eso es lo que de alguna forma uno tiene que prevenir en este sentido. Ahora, hablemos un poco de lo que es el escenario de contaminación en Chile, que si bien ha variado en los últimos años, aunque ustedes no lo crean, ha mejorado, es un escenario que todavía estamos al debe, es decir, estamos de alguna forma en tránsito a una mejor calidad del aire, pero todavía existen muchas zonas donde se respira un aire contaminado, un aire tóxico. La realidad a lo largo de los años, como les mencioné, ha ido cambiando. Antiguamente, hace unos 30 años atrás, el país, para las personas que en algún momento vivieron esa época, respiraba un aire muy malo, un aire muy tóxico que incidía mucho en la salud de las personas, incluso lo lograban apreciar en el momento. Sin embargo, eso ha ido cambiando y lo otro también que hay que mencionar es que la realidad en Chile es muy diferente, no diría que dispar, sino que es muy diferente perdiendo de la zona de estudio. Hay un sitio web que ojalá la mayoría de la población pueda conocer, que de alguna forma siempre va a tratar de ayudar en este sentido, que es el llamado Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, que es un sitio web que le reporta en cada momento cómo está el aire que se respira en ciertas zonas del país. Y si uno lo ve a lo largo de todo el país, vemos que hay estaciones de norte a sur, eh, lo cual indica, como les mencioné anteriormente, que de alguna forma hay un indicio de contaminación atmosférica. Puede ser que en el momento que uno esté mirando este mapa, todas las estaciones estén con muy buena calidad del aire, ¿ya? Pero siempre hay que pensar de que la estación de monitoreo está en esa zona por alguna razón. Está pensando en fiscalizar que se mantenga así o está pensando de prevenir en caso de que haya algún problema de contaminación atmosférica. Y aquí yo he puesto una zona, bueno, la quinta región, donde está ubicada nuestra universidad, y específicamente vemos que hay una buena cantidad de estaciones de monitoreo, incluso en zonas urbanas que a lo largo, quizás históricamente uno no pensaría que hubiese problemas de contaminación, como es la zona de Valparaíso y Viña del Mar, ¿ya? Generalmente uno asocia problemas de contaminación atmosférica a zonas donde hay una mayor cantidad de industria, como puede ser quizás Concón, puede ser en la comuna de Quintero, Puchuncaví, son zonas relevantes en este sentido. Sin embargo, cuando uno ve una estación de monitoreo en Viña del Mar y en Valparaíso, dice, bueno, ¿por qué tenemos que medir y muestrear en esta zona? Bueno, esto ha sido un gran avance de Chile en materia de estudios de calidad del aire comparado, por ejemplo, con otros países a nivel de Latinoamérica, por el hecho de que tenemos una buena red de muestreo y cada día
se unen más estaciones de muestreo. Y esto es súper relevante para el estudio de calidad del aire, por lo que les voy a mencionar más adelante. Mencionar también que no es solamente se muestrea calidad del aire, también se muestrea variables meteorológicas, puesto que para tú saber de alguna forma cómo se dispersan los contaminantes, también tienes que tener información de lo que es variables meteorológicas como la temperatura, la velocidad del viento, la dirección, humedad relativa, radiación solar, etc. Ahora, si uno compara las estaciones actuales con quizás estaciones de países mucho más avanzados, es cierto que tenemos todavía al debe. Y aquí hay un detallito, por ejemplo, que es que en Chile no muestreamos el nivel de toxicidad del material particulado, algo que todavía no se menciona por las autoridades, porque claro, sabemos que eso lleva un costo asociado, ¿no? Pero eh, algo que debiésemos ir apuntando como sociedad es tratar de muestrear el grado de toxicidad, es decir, cuánto, por ejemplo, carbón negro, cuántos niveles de sulfato, cuál es la fracción de ese material particulado, porque dependiendo de eso es justamente el grado de toxicidad. Bueno, ahí es algo que ya de alguna forma debemos ir apuntando para un futuro. Respecto a el nivel de percepción de lo que es contaminación atmosférica en Chile, año a año se nota que la población indica que el principal problema medioambiental que hay en Chile vendría siendo la contaminación atmosférica. Hay una serie de problemas medioambientales, pero se va repitiendo año a año que, de acuerdo a su percepción, porque es una encuesta de percepción, la contaminación atmosférica vendría siendo el principal problema. Ahora, esta realidad no es la misma en todo el país. Ya hay zonas donde quizás la basura puede ser el principal problema, que resultados, por ejemplo, acá en la quinta región lo muestran. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando o yendo hacia el sur, esta percepción apunta mucho más al problema de contaminación atmosférica y en parte es por la realidad que se vive en estas zonas del país. Lo principal es que la población está consciente de que es un problema, entonces nos dice mucho más de que hay que estudiarlo, investigarlo. Eh, en cuanto a las emisiones de material particulado, y incluso por definición de fuente, ya aquí hay un gran avance en el sentido de que en Chile tenemos el sitio web del REDC, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, que año a año reporta, incluso con muy buen detalle, las emisiones de las grandes fuentes en Chile. Cuando hablo de las grandes fuentes, tenemos las fuentes industriales, que son, son reportes oficiales por cada empresa, e incluso tenemos información por diferentes equipos en cada una de las empresas, lo cual es súper relevante a la hora de simular la calidad del aire. También tenemos información respecto a las fuentes de transporte, que eso es una estimación que se hace usando modelos de emisiones. Y algo bien relevante es la combustión de leña residencial. Entonces, toda esta información que actualmente el REDC reporta es súper útil a la hora de simular, a la hora de generar simulación de calidad del aire, que es algo que, bueno, mencionaba Gino anteriormente, ¿no? Que es algo que es súper relevante a la hora de evaluar proyectos. Aquí yo tengo dos ejemplos de noticias, pero como estos hay muchos, que evidencian de que hay un problema en Chile respecto a contaminación atmosférica. Y aquí, bueno, yo traje los ejemplos de las dos ciudades que voy a analizar, que una es Quintero y la otra, de alguna forma, va a ser también Coyhaique. Si bien se habla acá de Santiago, lo principal acá es que la leña, el combustible de la leña, el uso del combustible es el principal problema de calidad del aire en el sur. Y eso es lo que de alguna forma yo voy a mencionar. Ahora, analizando cuáles son las zonas que se encuentran saturadas, que justamente es lo que se aplica con el criterio que mencionaba Gino, ¿no? Son aquellas zonas donde hay una superación de la norma primaria. Vemos que en Chile tenemos casi todas las regiones con alguna zona saturada, ¿ya? Y hay de norte a sur. Y aquí hay que analizar que es tanto para MP10 como MP2,5, lo cual es súper complejo, dado que este es un contaminante muy poco visible y por tanto lo podemos respirar y llegar y bueno, y esto puede llegar incluso hasta la sangre.
lo cual a medida que pasa el tiempo puede generar un problema de salud. O sea, es súper preocupante que tengamos todavía muchas zonas con aires contaminados, aires que se superan la normativa chilena, siempre pensando en la norma chilena. Si hablamos de la norma de la Organización Mundial de la Salud, quizás lo más probable es que el problema sea peor, ¿ya? Entonces, pensando en la norma chilena, tenemos estas zonas. También están visibles, afortunadamente, tenemos un sitio web donde uno puede informarse de cada una de las zonas e incluso ver cuáles son las medidas propuestas en cada uno de los planes. Entonces, esta información también es relevante a la hora de simular calidad del aire, porque de alguna forma esto me da una idea de las medidas o cuál es la orientación de cada una de las medidas en cada zona. Específicamente, en la región de Valparaíso tenemos la zona conocida saturada de Concón, Quintero y Puchoncaví, donde están bien demarcadas y su principal eje se centra en lo que es el control de emisiones de fuentes fijas. Esta no es la única medida, ¿ya? Pero es una de las principales. Y en el caso de la región de Aysén, tenemos la ciudad de Coyhaique, donde es ampliamente conocido que es una de las zonas donde se alcanzan niveles muy críticos de material particulado, incluso comparándose en algunas ocasiones con los niveles alcanzados en Asia, que es la zona a nivel mundial donde hay mayor concentración de material particulado. Y acá, en el caso de Coyhaique, el control está asociado a emisiones de quema agrícola, forestales y sobre todo la calefacción domiciliaria. Ahora, algo que hay en común en casi todas las zonas saturadas es que existe una medida relacionada a lo que es la gestión de episodios críticos de contaminación. Y esto es algo que usualmente no se conoce, porque usualmente uno se enfoca en la fuente, pero la gestión de episodios críticos de alguna forma es uno de los puntos claves en cada uno de los planes de descontaminación. Y eso está asociado a la búsqueda de alguna forma de medidas que logren reducir la contaminación, sobre todo pensando en respirar un aire más limpio. Entonces, esta gestión de episodios críticos es una de las claves para responder esa pregunta, ¿no? Hacer una gestión de calidad del aire. ¿Qué involucra una gestión de calidad del aire? Bueno, involucra de alguna forma un trabajo en grupo. Es decir, es imposible que una persona pueda realizar todo esto, un trabajo multidisciplinario en muchas ocasiones, que involucra una serie de etapas. Tenemos etapas de análisis de muestreo que ya en Chile se realiza con las estaciones de calidad del aire. Tenemos una etapa 2 que es la identificación, que está asociado a generación de inventario de emisiones, que es una etapa bien compleja, requiere de recursos, requiere de mucha información. Y aquí, por ejemplo, todas estas nuevas áreas de ciencia de datos, de alguna forma, vienen a contribuir a este tipo de etapa. Que también ya en Chile la hemos de alguna forma ordenado con el REDC, pero está la tercera etapa que es la simulación. Y esta tercera etapa es compleja porque requiere de recursos computacionales, requiere de conocimiento que lamentablemente no siempre tenemos a mano. Y una vez que tengamos esta tercera etapa, después viene el tema de, bueno, ver el impacto justamente de estas medidas de reducción. Y esto se vuelve cíclico, porque de alguna forma el problema de calidad del aire hay que estar monitoreándolo y fiscalizándolo constantemente. Entonces, a esto se refiere con la básicamente gestión de episodios críticos que, si bien se realiza a nivel central, el Ministerio de Medio Ambiente, la idea es que pueda ser transparentado, que la idea es que tengamos la mayor cantidad de modelos predictivos para contribuir a una mayor información y sobre todo una información mucho más cercana a la realidad. Entonces, bueno, yo me voy a enfocar en la tercera etapa, que es justamente la que cuesta, una etapa que es difícil, en la cual estoy seguro que todavía necesitamos mucha mayor cantidad de personas que sepan al respecto. Y voy a hablar específicamente de qué es necesario para la simulación de calidad del aire. Acá hay que considerar tres grandes subetapas. Por un lado, necesitamos simular la meteorología. ¿Ya? De por sí es complejo porque generalmente cuando hablamos de profesionales que ven este tema, no son meteorólogos. Es decir, yo no soy meteorólogo, yo estudié ingeniería civil química. Entonces, es algo que a lo cual uno tiene que también estar inmerso a la hora de ver este tema. Y acá en la simulación de la meteorología
implica básicamente simular estas variables y sobre todo después ajustar. Y ese ajuste es cuando entonces viene a tener mayor relevancia lo que es las estaciones de monitoreo. Si no tenemos una estación de monitoreo, difícilmente vamos a poder ajustar el modelo. Y es de ahí, entonces uno tiene que hacerse cargo de tratar de buscar una estación o tratar de buscar datos reales en terreno para ajustar la simulación meteorológica. Usualmente el programa que se ocupa es WRF, WRF, como yo le menciono, que justamente es el programa que se ocupa para la predicción meteorológica en Chile. Es decir, y en esto afortunadamente hay avances. Ahora, ¿qué es lo que es requisito o qué es lo que es necesario? Que más personas se vean involucradas en el uso de WRF. Inventario de emisiones. Esta etapa, algo ya mencionado anteriormente, está asociado a reunir antecedentes, a jugar con muchos datos, porque son muchos datos a nivel país, y siendo que Chile igual es un país pequeño, en lo que es la cantidad de fuentes de emisiones, pensando comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que ya el volumen de datos es gigantesco. El inventario de emisiones implica, por un lado, recopilar el inventario, lo cual afortunadamente ya entrega el REDC, es decir, el REDC entrega las emisiones listas, y por otro lado viene la simulación. Y cuando hablamos de simulación, estamos pensando en la distribución espacial y la distribución temporal. ¿Por qué hago énfasis en estas dos temas? Porque yo puedo tener la información de cuál es la emisión en el año de cierta fuente. El problema es que usualmente las simulaciones de calidad del aire requieren la información por hora. Entonces, yo tengo que saber cómo de una emisión al año tratar de llevarla a una emisión horaria y tratar de ajustarla a lo que ocurre en la realidad. Las fuentes de emisiones no funcionan en cada hora de forma igual. Es decir, las emisiones de los vehículos, por ejemplo, no funcionan a lo largo del día de la misma manera como tampoco funcionan las emisiones industriales, incluso las residenciales. Entonces, eso lleva a que uno tiene que buscar perfiles temporales, desde un perfil temporal mensual, semanal, hasta una distribución diaria. Y eso, en Chile lamentablemente no tenemos mucha información. Entonces hay que estar calibrando las simulaciones pensando en el ajuste y pensando en la cercanía a la realidad. Entonces aquí hay un nicho también, es buscar información asociada a cómo se distribuyen las emisiones pensando en las diferentes horas del día, días de la semana, incluso hasta los meses. Y lo otro es la simulación espacial, que en el caso de las fuentes industriales no tiene tanto problema porque el REDSET informa la ubicación de la chimenea. Ese no es problema. El problema es cuando tenemos una emisión residencial, donde tenemos que hacer una distribución de las casas, o mucho peor, que es cuando tenemos que hacer la distribución de los vehículos, que es sumamente complejo, porque difícilmente los vehículos funcionen de la misma manera, incluso a lo largo de todo el año. Entonces, ese es un tema. Tenemos algunos avances, por tanto, es algo que yo de alguna forma quiero mostrar acá. Usualmente, pensando en los modelos que yo ocupo, se ocupa con un programa que se llama Smoke, que es en teoría, yo lo digo simple, pero honestamente es bien complejo. Así cuando uno lo empieza a estudiar, se empieza a ver como que esto es un laberinto y lo vamos a ver más adelante. Pero una vez que ya uno lo arma, se da cuenta de que, bueno, genera la simulación bastante rápido. Y la etapa final es la dispersión. Y esta dispersión ya, bueno, lo que hace es juntar los resultados de las dos etapas anteriores y, bueno, ver cómo se distribuyen los contaminantes en el aire. Cuando hablo de contaminantes no es solamente material particulado, hablo de también los gases, que son muchos y que también pueden reaccionar, que pueden ver influenciados por una serie de variables meteorológicas, geográficas. Es decir, es sumamente complejo el estudio del el aire. Y acá, bueno, dependiendo de lo que uno quiera encontrar, bueno, puede ser una mayor complejidad o menor complejidad lo que es esta simulación. Yo específicamente me enfocaba en el uso de CIMAC. Sé que hay modelos mucho más simples que quizás de fácil acceso. ¿Por qué yo me enfoco en el modelo CIMAC? Bueno, en parte, por un lado, porque es gratuito y porque es uno de los modelos que yo considero más íntegros, que de alguna forma entrega información más cercana a la realidad, que tiene en su interior ecuaciones más cercanas a lo que ocurre en la realidad. Este modelo CIMAC es el que recomienda la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos
y también en Chile está recomendado. Ahora, sé que no es el único y sé que de alguna forma también requiere de recursos, sobre todo computacionales. Es decir, lamentablemente un computador personal, como lo quizás tenemos la gran mayoría, no podemos correr este modelo. Necesitamos sí o sí de un servidor. Y eso ya de alguna forma empieza a ser una limitante. Aunque, ojo, en un futuro que estoy seguro que no va a ser tan lejano, la idea es que este modelo ya se empiece a funcionar en servidores tipo nube, donde sea una configuración mucho más amena a un usuario y por tanto pueda correrse sin la necesidad de hacer uso de un servidor específico. Entonces, en eso ya están trabajando los desarrolladores de CIMAC, incluso con el Amazon Web Service e incluso esta plataforma Azure de Microsoft, que de alguna forma están tratando de integrarlo en servidores más globales y que puedan hacer uso de un mayor número de personas. Ahora, pensando en todo lo anterior, bueno, yo dije, vamos entonces a usar estos modelos. Y claro, este era el panorama hace 10 años atrás, en cuanto al uso de WRF, Smoke y CIMAC. Es literalmente un rompecabezas con todas las piezas dispersas. Esto era hace 10 años atrás. Entonces, la idea era cómo tratar de usar estos modelos que ya internacionalmente se habían ocupado, pero en Chile, en la realidad chilena. Bueno, afortunadamente los datos observados, junto con lo que es la simulación meteorológica, ya se hacía, por tanto, el pronóstico meteorológico que uno ve usualmente en las noticias, eso se hacía y, bueno, es básicamente encontrar esa experiencia y llevarla a nivel quizás usuario, como fui yo en su momento cuando comencé esto. Entonces, los sitios web que uno puede ocupar para el dato observado, por un lado es el CINCA y por otro lado es la Dirección Meteorológica que hay en Chile, ¿ya? Que entrega información a lo largo de Chile en diversos puntos. Quizás no la cantidad que uno requiere o la cantidad que uno quisiera tener, pero basta con que al menos tengamos una o dos estaciones de monitoreo para tratar de al menos validar nuestro modelo. La gracia del modelo es que validamos un punto y entonces asumimos que en el resto funciona adecuado a la simulación. Esa es la gracia de la simulación. Y bueno, este es el ejemplo del caso de Concón, Quintero y Puchuncaví, donde específicamente yo trabajo con modelos o dominios anidados, que es justamente esto, encontrar un dominio mayor, que es un dominio ya más hemisférico, y tratar de llevar a un dominio regional. En este caso son 4 dominios que se encuentran, como digo yo, anidados, y que el último, el más chiquitito, que es en este caso que se menciona acá como D04, tiene celdas, que son estos cuadraditos, de 1 kilómetro. ¿Por qué de 1 kilómetro? Bueno, porque la idea es que sea comparativo con la estación de monitoreo. Aquí yo tengo las estaciones de monitoreo del estudio. ¿Y por qué? Bueno, porque la estación de monitoreo usualmente trata de representar 1 kilómetro cuadrado. Entonces, si bien uno puede llegar a una celda más chica, esto involucra una mayor cantidad de recursos que a veces incluso no son tan relevantes, es decir, no se vuelve eficiente el estudio. Entonces, es por eso que es mejor llevarlo hasta 1 kilómetro cuadrado. Y fíjense que aquí la gracia es que en cada cuadradito el modelo asume que la variable meteorológica es la misma, es decir, la temperatura, velocidad del viento es la misma. Entonces, es ahí donde están los errores asociados, ¿no? Bueno, pensando en que logramos hacer esa simulación meteorológica, después viene, por supuesto, un análisis estadístico, que en este caso yo ocupo RStudio, pero sabemos que hay quizás otros programas que se pueden ocupar. Aquí es decir, de alguna forma, los lenguajes de ciencia de datos de Python, R, vienen a jugar mucho. Hay otra serie de comandos de NCO, incluso comandos de Linux que vienen a funcionar, que uno tiene que conocer, que evidentemente no es tan fácil de lograr, pero esto requiere de tiempo, ¿no? Acá hay un ejemplo del el dominio en Concon. Vean que hay varias estaciones de monitoreo y que de alguna forma tienen que ajustarse, ¿no? Las variables de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento. Hay un serio problema con las simulaciones meteorológicas que están asociadas a la velocidad del viento. No es fácil lograr las
la simulación de la meteorología en lo que es velocidad del viento. Pero un momentito que estoy con mi hija acá y me está interrumpiendo un poco. Voy a darle alguna instrucción. Bien, disculpen el momento. Ya, volví. Bueno, en términos de velocidad del viento, ¿por qué es el grave problema que hemos encontrado a lo largo de las simulaciones? Y es que, dado que hay muchas épocas en el año en que la velocidad del viento es tan cercana a cero, con viento en calma, que eso genera un problema para los modelos de simulación. Porque CIMAC, es decir, CIMAC no, WRF, de alguna forma lo que hace es resolver ecuaciones diferenciales. Y aquí las ecuaciones diferenciales cercanas a cero, en términos matemáticos, generan un problema. Entonces, eso es algo que todavía, de alguna forma, uno está tratando de perfeccionar, y una de las interrogantes que uno ha visto que puede quizás mejorarlo es actualizar el mapa de uso de suelo. Ya, aquí hay una brecha que uno tiene que todavía resolver a lo largo de todo Chile. Y bueno, como ven, hay estaciones que de alguna forma sí funcionan muy bien, hay otras en que a veces no están así. En caso de Concón, que se muestra acá a la derecha, lo que es la temperatura, en esta situación nosotros asumimos que había un problema con la estación de monitoreo, porque la temperatura la vimos como demasiado constante a lo largo de todos los días. Esto es una simulación que se hizo en agosto del año 2018. Y realmente fue la única estación que tenía tantas diferencias con la simulación. Así que, bueno, uno también tiene que estar sujeto a que en las estaciones de monitoreo también hay ciertos errores, que de alguna forma son estaciones que funcionan con un cierto grado de experimentos que de alguna forma necesitan cierto control. Bueno, pensando en que esa simulación está lista, pensando que está ajustada, viene la siguiente etapa, que es el inventario. Ya algo les había mencionado, y aquí empiezan a jugar mucho las fuentes de información. En Chile tenemos el REDC, donde ya tenemos información de las fuentes residenciales, fuentes industriales. Si queremos hacer un estudio un poco más amplio, podemos ocupar bases de datos globales, donde están incluidas emisiones de Chile, pero que el tamaño de la celda es mucho mayor. Y aquí tenemos una base de datos que se llama CAMS, que es un proyecto global que trata de reunir información de emisiones a lo largo de todo el planeta, y que hay desde fuentes antropogénicas, oceánicas, la biogénica, incluso hasta los incendios. Entonces, esto es sumamente relevante a la hora de la simulación, porque la idea es integrar todas las fuentes y llevar a la realidad lo que ocurre. Es decir, se relacionan tanto las fuentes antropogénicas como las fuentes más naturales. Y esto, bueno, se puede ingresar en Smoke, pensando que se obtienen las emisiones. Algo importante, los mencioné, los perfiles temporales, pero también los perfiles de especiación química. Les dije en un momento que todavía no nos hemos preocupado de la toxicidad del material particulado, pero es algo que todavía tiene que estudiarse mucho en Chile porque no hay mucha información. Asumimos en muchos casos que el material particulado se comporta como una única sustancia, pero lamentablemente está rodeado, está integrado por muchas sustancias que puede cambiar el comportamiento de esa partícula. Entonces, algo que también uno tiene que tener en cuenta a la hora de simular el inventario. Nuevamente, acá hay otro nicho de investigación a lo cual uno se puede dedicar para mejorar sobre todo la simulación. Pensando en eso, bueno, después viene la parte de cómo obtener un resultado y llevarlo a una foto para que pueda ser visible. Y aquí se ocupan diversos programas. Yo ocupo el Verdi, también se ocupa el Panoply, que es un programa de la NASA. Hay diversos programas, ¿ya? Pero ejemplo de ello, bueno, es esto que yo muestro acá, ¿no? Este es el caso de Quintero Concón, donde están todas las fuentes industriales, incluso fuera de las comunas de interés. También tenemos en Viña, Valparaíso. Y esto es lo que se refiere con la distribución espacial, y los colores indican entonces el grado de magnitud de mayor o menor emisión. Este es el caso industrial, perdón. Este es el caso residencial, que más adelante voy a hablar cómo obtener esto.
Y yo en esta situación, por ejemplo, tenía un dilema con el transporte. Sabemos que en Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué incluso, hay mucho tráfico vehicular. Entonces, de alguna forma, yo quise incluir esta simulación con emisiones de transporte, y aquí encontré entonces esta base de datos global, que claro, este es el tamaño de la grilla. Si se fijan, es sumamente grande con respecto al tamaño de la grilla que tenemos en 1 kilómetro. Entonces, eso fue una primera aproximación. Afortunadamente ya existe una alternativa, que es una base de datos chilena directamente, y que bueno, si alguien quiere tener algún tipo mayor de información, ahí me puede escribir más adelante, porque no lo incluí en la presentación, porque es algo que está en proceso de evaluación de una publicación. Entonces, hasta que no esté publicado, no lo podemos de alguna forma difundir, pero que afortunadamente ya tenemos acceso a información creada en Chile con mapas chilenos con un tamaño de celda como el que usualmente ocupamos. Bueno, finalmente con CIMAC logramos la dispersión, que es la última etapa del proceso, y después viene, por supuesto, también un ajuste con las estaciones de monitoreo. Y este es el rompecabezas armado. Es decir, uno cuando logra esto dice, bueno, ahora sí podemos entonces tratar de usar este modelo a lo largo de todo Chile, y es a lo cual yo me dedico acá también en lo que es investigación, tratar de llevar esto a cada una de las zonas de Chile para implementarlo, para ver de alguna forma los problemas que hay en cada zona del país. Y gracias a eso, bueno, surge esta publicación de alguna forma dada el año pasado, donde para nosotros marca el hito de que es la primera publicación con resultados de simulación de CIMAC en Chile, específicamente en la zona industrial de Quintero, Concón y Puchuncaví, que de alguna forma es perfectible. Sabemos que esto puede ser mejorado, y si se fijan, las líneas no son completamente iguales, pero sí logran marcar una tendencia. Entonces, esto de alguna forma fue lo que me dio pie a mí al Fondesit, porque me dice que hay todavía algún tipo de fuente que logra, que puede ser capaz de acercar la realidad, que es la línea negra, con la simulación. Es decir, ahí faltan información del inventario. Y ahí yo tengo mi apuesta a lo que es fuentes marinas, que es algo un poco más científico, no quiero hacer mucho énfasis acá, que está asociado al dimetilsulfuro. Bueno, para el caso de Coyhaique, la realidad es totalmente diferente. Acá en Coyhaique es una ciudad mucho más pequeña que el caso de Quintero. Está ubicada en una zona totalmente diferente, donde la dispersión de los materiales particulados es mucho más compleja. Y bueno, acá la idea era entonces ver el efecto justamente que tiene la calefacción residencial. Es sabido que la calefacción residencial es el gran problema, pero queríamos encontrar evidencia real de que cuál es el aporte. Entonces, bueno, en Coyhaique el dilema es que la fuente principal es la calefacción residencial, pero no sabemos cómo se distribuyen, ¿ya? Usualmente el Ministerio de Medio Ambiente tiene información de las emisiones en el año de la comuna, pero no me dice cómo se distribuyen esas emisiones a lo largo de la comuna, a lo largo de la ciudad. Entonces, aquí es donde entra a jugar el censo del año 2017. ¿Ya? Afortunadamente, en el censo del año 2017 se generaron mapas de manzanas con la información de la distribución de las personas en cada una de las manzanas. Y es este mapita que yo les muestro acá a la derecha. Entonces, lo que nosotros vimos como oportunidad es decir, bueno, este es nuestro dominio, estas son las celdas del dominio. Dijimos que necesitamos saber cuántas personas hay en cada celda, y vamos a asumir que la distribución de las personas, de acuerdo a cómo viven, va a ser se va a comportar de forma directamente proporcional a cómo se distribuyen las emisiones. Es decir, zonas donde hay una mayor densidad poblacional, va a haber una mayor densidad de emisiones. Ese es el criterio que asumimos, y que es un criterio que se ha ocupado en otros estudios, y por lo tanto fácilmente lo podemos aplicar. O sea, gracias a que existe esta base de datos del censo, y que esperamos que ahora en un nuevo censo se actualice y logre quizás resultados más cercanos a la realidad. Entonces logramos esto y lo logramos entonces llevar a un mapa, ¿ya? Lo digamos llevar a SMOC con básicamente la información de las emisiones que aporta el REDC. Este es el ejemplo de Valdivia que quise también destacar,
aunque quizás no lo pongo en el título, pero esto mismo también lo hemos aplicado en Valdivia y nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, como resultado de la dispersión en Coyhaique, aquí tenemos el ajuste en el caso de la estación Coyhaique 1 y trabajamos ahora agosto del año 2019. ¿Por qué trabajamos en agosto? Bueno, pensando que es la temporada más fría, temporada más compleja, y quisimos siempre comparar con la norma primaria. Y en ambas estaciones, en Coyhaique, vimos tanto lo observado como lo simulado se supera con creces en lo que es la concentración promedio diaria, es decir, promedio en 24 horas. ¿Ya? Si yo hubiese puesto acá los gráficos de concentración horaria, estos números se disparan. Hay días y hay momentos en que incluso vemos que hay días consecutivos en que se supera la norma primaria y otros días en que el aire está mucho más limpio. ¿Ya? Esto se ha asociado en parte a, bueno, a la realidad en Coyhaique, donde hay momentos de muy buena dispersión, se conjugan variables meteorológicas y, por ejemplo, mediante precipitaciones puede mejorar la calidad del aire, y hay otros en que se conjugan factores para que el contaminante se encuentre más estable en el aire y, por tanto, aumente las concentraciones. Hay que pensar siempre que en esta época del año, las personas en Coyhaique encienden la estufa, yo no diría que las 24 horas, pero sí una buena cantidad de horas en el día. Por tanto, las emisiones son constantes. Por tanto, las bajas o subidas de las concentraciones están asociadas más a las partes meteorológicas. Y eso uno lo logra encontrar gracias a la simulación. Aquí les voy a entonces mostrar un mapa donde estudiamos el dominio. Es sumamente, Coyhaique es muy pequeño con respecto a nuestro dominio, pero fíjense que está en el centro. ¿Por qué nosotros no lo vemos ya en el centro? Y aquí ya me voy un poco más a lo técnico. Es para evitar el efecto de los bordes, ¿ya? Porque, como les mencioné, los programas de simulación lo que hacen es resolver ecuaciones diferenciales. Y los bordes siempre tienen que estar, o las condiciones de borde pueden generar un problema en una zona en particular. Entonces, mientras más lejos del borde estemos, mejor. Y por eso que ubicamos a Coyhaique acá. Ahora, vamos a acercarnos y esta es la simulación. Entonces, notamos que, sobre todo en el centro de Coyhaique, es donde se alcanzan las concentraciones más altas. Esto es una foto de una hora de la simulación. ¿Ya? Yo puedo tener muchas fotos, pero para acá, por tema de tiempo, quiero mostrar solamente una hora, específicamente a las 19 horas, justo en ese momento en que uno está llegando a la casa, que está preparando para bueno, el cierre del día. Y este es el ejemplo del 11 de agosto, donde vimos que hubo una mayor concentración. Y vemos que hay zonas donde se alcanzan valores extremadamente elevados, muy superiores a lo que dice la norma, que es de 50. Quiero notar acá el punto donde se encuentra la estación Coyhaique 1 y Coyhaique 2. Y vemos que de igual manera hay otras zonas que la concentración es muy superior a lo que establece la estación de monitoreo. Entonces, esta es la gracia de la simulación, que te logra ver más allá de lo que dice la estación de monitoreo. Entonces, bueno, es parte de lo que yo invito a quienes están acá, a que ojalá puedan lograr en un futuro para que podamos de alguna forma encontrar soluciones. Bueno, mi invitación es como profesionales diciendo ya esto, podemos mejorar la calidad del aire de Chile. ¿Existen algún tipo de alternativa? ¿Tenemos algún tipo de motivación para eso? Yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que generaciones actuales y futuras van a tener que sí o sí verse involucrados en esto, porque tal como decía el eslogan de nuestro magíster, nosotros no podemos elegir lo que respiramos, ¿ya? Entonces, de alguna forma tenemos que buscar siempre pensando mejorar la calidad del aire. Y soluciones para evaluar tenemos muchas, ¿ya? Hay una de las cuales yo apuesto, de la cual invito a estudiantes o futuros estudiantes del magíster, es justamente a ver posibles plantas de calefacción distrital. Es algo que se usa en Europa, que se ha hablado en Chile y que mediante simulación con calidad del aire podemos justamente verificar que puede ser exitoso. Entonces, eso se logra justamente teniendo mayor participación en este tipo de programas de estudio. Como desafíos, los cuales yo recomiendo es, bueno, seguir mejorando simulación de calidad del aire. Hay lamentablemente muchas zonas con mala calidad del aire.
Incorporar estudios de simulación en la evaluación de medidas de control. Y aquí, por ejemplo, está muy ligado a lo que mencionaba el profesional Gino, que es básicamente, si queremos hacer un proyecto, tiene que venir con algún tipo de especificaciones, bueno, mejorar con simulación. Perfeccionar el efecto en salud, algo que, si bien se ha hecho algo en Chile, todavía estamos muy en pañales en esta etapa, porque se necesitan muchos números. Y lo que sí he mencionado bastante, que es estudiar la toxicidad del material particulado. Entonces, todo este tipo estos 4 focos, créanme que mediante el mayor estudio, el perfeccionamiento de profesionales, se puede lograr. Bueno, esa ha sido mi presentación. Por supuesto, estoy abierto a consultas y, bueno, aquí dejo los datos de contacto también, por si alguien me quiere escribir, quisiera tener algún tipo de orientación, también lo pueden realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. También muy clara tu presentación y además bastante didáctica, así que te agradecemos. Bueno, ahora vamos a dar paso a la última etapa de este webinar, que es las preguntas. Hemos recibido bastantes preguntas, entonces la primera de ellas fue de Javier Arenas, donde pregunta, creo que es para allí, ¿no? ¿Cómo lograr definir los límites de material particulado que podemos soportar sin daños a la salud? Gracias, Pamela. Bueno, creo que esa pregunta es más transversal. En realidad, como bien también explicaba Ernesto, hoy día nosotros como país tenemos circunscrito nuestro riesgo a la salud bajo, para material particulado, me voy a referir 10.2,5, a las normas primarias de calidad ambiental, en específico las normas para MP10 y MP2,5 que establecen límites asociados. Entendemos que esos límites son diferentes a las recomendaciones que hace la OMS, diferente en cuanto también hay que entender que las recomendaciones de la OMS son progresivas, y que se busca cumplir con un estándar que también tiene que ver con un análisis no solo de los riesgos a la salud propiamente tal, sino a la capacidad que tenga el país de responder respecto a las medidas de control asociadas. Así que las definiciones por sí del riesgo a la salud de la población respecto al material particulado hoy día están definidas por ley en la norma primaria de calidad ambiental respectiva. Perfecto. No sé, Ernesto, si tú quieres complementar. Sí, mira, el tema del efecto en salud es complejo, porque generalmente como se ve esto es mediante información estadística, es decir, con una regresión estadística que dé cuenta de que cuando hubo un problema de contaminación, no solamente material particulado, puede ser de otros contaminantes, hubo también un mayor ingreso de personas en hospitales por diferentes enfermedades. El gran dilema acá es que la información que generalmente manejamos como país es la información pública, que es la que entregan los hospitales, que son públicos, que no incluye lo que es las clínicas privadas, por ejemplo. Entonces, eh, si bien en Chile se han hecho estudios, lamentablemente se requiere de un gran volumen de datos, estamos hablando de, ojalá, de 3 a 5 años de estudio con números, para evidenciar si hay un efecto en salud de acuerdo a cierto grado de concentración. O sea, no es tan simple el tema, eh, porque requiere de estudio, ¿ya? Se han hecho estudios en la región metropolitana, alguno que otro, quizás creo que en Coyhaique también, pero la realidad de cada comuna es compleja. Entonces, es algo que sí yo insto a las personas que ojalá puedan seguir informándose, y establecer un número específicamente es complejo. Generalmente uno se va por la directriz de la Organización Mundial de la Salud, pero también tiene que aterrizarlo a la realidad de cada país. Entonces, es complejo. Claro, ahí ustedes tienen razón, porque muchas veces, en el ámbito nacional, muchas veces se copian normativas o se copian estándares que después es muy difícil llevarlos a la práctica. Y eso trae muchas veces otros problemas, como pueden ser problemas económicos, de desarrollo, etc. Entonces, al final,
tienen ustedes mucha razón al decir que tiene que irse viendo la realidad del país para ir estableciendo, ir creciendo en cuanto a normativa y lo que tú comentabas recién sobre el tema de analizar la toxicidad, que y ese sí que, no sé, me imagino el escenario y no lo veo tan fácil, la verdad. Pero bueno, dejémoslo, veamos otra pregunta. Rodrigo Dinamarca pregunta, en el caso de que el proyecto no está en zona declarada saturada y el titular tenga que definir el sobrepaso normativo, ¿existen criterios sobre la calidad de sobrepasos o la calidad de estaciones que deben estar sobrepasados? Em, Creo que esa pregunta tiene que ver con el marco del CIA. Entendí la primera parte, quizás la segunda no, pero la primera parte respecto a sobrepasar los valores normativos en una zona, específicamente en receptores, sí está abordado en el marco del CIA, sí es el primer precepto de la letra, del literal A del artículo 5 del reglamento, donde establece que los valores indicados en las normas primarias son los valores para entender la generación de un impacto significativo. Por tanto, si existe algún proyecto que haga que en una zona donde estén emplazados receptores se sobrepasen estos valores, este proyecto va a estar generando un impacto significativo a estos mismos respecto a la salud de la población. Ese es como el primer punto. El segundo punto no lo entendí muy bien, creo, al respecto. No sé si la persona que lo hizo puede ahondar un poquito más en él. Sí, Rodrigo Dinamarca, no sé si tendrá la oportunidad de escribir un poquito más el detalle. Mientras veamos otra pregunta que nos hizo Viviana Riveros. Indica cuando un plan ya fue exitoso, sale de su saturación y latencia, ¿cómo se tramita su finalización como zona saturada? Ese es un temazo en realidad, escapa a las competencias del Servicio de Evaluación Ambiental. Hay que entender de que la gestión ambiental está bajo varios órganos, servicios, el ministerio. Nosotros en sí dependemos del ministerio para informar al presidente. Está ahora el Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, la superintendencia por otro lado. Entonces el mismo ministerio, el que genera la normativa, los planes de prevención y descontaminación, y él tiene dentro de sus funciones la revisión de los distintos planes de prevención y descontaminación para determinar si es que ya cumplieron con los valores de saturación, o sea, en el sentido, perdón, si ya se consiguió el objetivo del plan de descontaminar esa zona, de estar bajo los niveles de saturación o latencia, según sea de prevención o descontaminación en específico. Entonces, eso es a partir también de un decreto u oficio donde se indica eso. Por ejemplo, el plan de descontaminación, el 66 de la región metropolitana, o el 31, no tengo el número ahora en específico a mano, pero sí él indica que para algunos contaminantes se salió o se cumplió el objetivo de sacar a la región metropolitana de la saturación, CO, ozono, etcétera. Entonces, el mismo decreto lo indica. Pero es un tema que hay que el ministerio, yo ahí no puedo responder por ello, el Ministerio del Medio Ambiente tiene que ir revisando y tiene que ir actualizando los planes. Así que también dejarlos invitados a ustedes, estudiantes, ciudadanía, etcétera, los que estén presentes hoy día, a también estar atentos a esas revisiones. Por un tema legal también se le solicita al Ministerio revisar los distintos planes de prevención y descontaminación cada 5 años. Perfecto, Gino. Muy clara la respuesta. Mira, tenemos otra de Felipe Gutiérrez que consulta y hace un comentario inicial. Dice, la humedad que es generada ya sea por las lluvias termina afectando más la situación ambiental que se vive, por ejemplo, en Quinteros. Ahí era pregunta. ¿Pueden aumentar las emisiones? En esto. Ya. A ver, la humedad relativa debemos entenderla como un factor que puede influir en la dispersión.
por un lado, está asociado a quizás la generación de mayor material particulado, porque la humedad relativa la asociamos a justamente cómo puede una gota de agua precipitar, ¿no? Puede pasar a la fase líquida desde su fase vapor, y eso puede generar una especie de núcleo que agregue sustancias que están en el aire, por tanto, aumentar la concentración de material particulado, y justamente se observa. Ahora, por otro lado, también puede ayudar a que esto caiga más fácil, por tanto, mejorar la dispersión. Eh, la humedad relativa juega un papel fundamental en la dispersión, generalmente asociado a lo que es reducir, ¿ya? Pero sí es cierto que en algún momento una capa del aire puede aumentar la concentración de material particulado. Ahora, respecto a lo que es aumentar las emisiones, no está asociado con eso, es decir, usualmente no tiene un papel importante en aumento de emisiones. Aquí quien más tiene un papel importante es lo que es velocidad del viento y la temperatura, pensando sobre todo en estas emisiones más de tipo evaporativa. Por ejemplo, cuando tenemos un horno de fundición y abrimos el horno, ya ahí la velocidad del viento en ese momento puede jugar un papel, ¿ya? Y en caso de cuando hay condiciones de mayor temperatura, puede volatilizar ciertos componentes que se encuentren lamentablemente quizá al descubierto, y eso también puede provocar un problema. Pero usualmente la humedad relativa está pensando más en si hay una mayor presencia o no de agua en el ambiente que puede participar en los procesos de formación de material particulado, pero también de remoción de material particulado. Perfecto. No sé, Gino, si tú quieres comentar al respecto. Sí, solo me voy a aprovechar de este comentario de las emisiones, de la diferencia de las emisiones y las concentraciones, que es un parte importante también de lo que nosotros como servicio hemos indicado también a los distintos titulares, consultores y ciudadanía en general, que también está, que va a estar que está presente en este webinar en cuanto a entender que las emisiones finalmente son esta cantidad de contaminantes que se genera en la fuente propiamente tal, en esta fuente puntual, en esta fuente difusa, y que la concentración es finalmente todo este proceso a partir de la cual las emisiones se transportan, se transforman, tiene una precipitación asociada en seco, húmeda, etcétera, y por lo tanto tiene que ver con esta transformación y cómo esta llega a los distintos receptores, en este caso humanos, pero para los recursos naturales también puede afectarlos en cuanto, por ejemplo, al follaje asociado, etcétera. Entonces, eso quería complementar, que hay una diferencia para nosotros y que se entiende de todas maneras entre la emisión y las concentraciones, y tomarme de ello también para indicar de que, y que va muy alineado a la presentación que hizo Ernesto, si bien no sé, la modelación en el marco del CIA va a depender muchas veces del proyecto, de su magnitud de emisiones. Si hay una guía de modelos que fue actualizada este año y que recoge muchas de las cosas que indica Ernesto en su presentación, la evaluación del modelo meteorológico, se recomiendan modelos como el WRF, modelos de dispersión como el modelo CALPA, FAERMO, y si es necesario para una fotoquímica, el modelo CIMAC también está recomendado. Entonces, mucho de lo que plantea aquí Ernesto está recogida en esa guía, así que también los invito a que si tienen dudas también de esa guía puedan revisar después a futuro esa misma presentación. Creo que Ernesto nos ayudó bastante a nosotros de manera indirecta en poder aclarar algunos puntos de ella. Bueno, esa era la idea de este webinar, ¿ya? Unir a estos dos especialistas para poder entender de alguna manera tanto la normativa, ¿cierto? Y lo que se debe cumplir y cómo también poder estimar estas emisiones y poder de alguna manera afrontarlas y buscar las soluciones. Bueno, viendo el tiempo, vamos a ir con una última pregunta, que es de Karima Chakra, que nos dice: hola, tengo una consulta para Gino.
En el artículo número 3 del reglamento del CIA se mencionan distintas tipologías de proyectos inmobiliarios para que ingresen a evaluación por medio de vía o estudio de impacto ambiental, ¿cierto? Si se cumple con una de ellas, pero el proyecto no es emplazado en zona latente o saturada, este no tendría que ingresar o conviene hacer una consulta de pertinencia al CEA para mayor seguridad. Ya, también en honor al tiempo hay que especificar que, claro, el artículo 3 del reglamento habla de las tipologías de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, más no habla del tipo de instrumento, del medio a partir del cual se tiene que ingresar. Eso lo hablan del artículo 5 al 10 del reglamento. Si es que se genera un impacto significativo, se tiene que ingresar, al menos uno se tiene que ingresar como una IA. Si no presenta ninguno de estos, se tiene que ingresar como una DIA. Estas son las tipologías de ingreso. El tipo de medio, eso lo especifican otros artículos. Respecto a lo mencionado y que tiene que ver con la letra H de proyectos inmobiliarios que se ejecutan en zonas declaradas como saturadas o latentes, el reglamento es bastante claro en indicar cuáles son las condiciones bajo las cuales se tiene que determinar el ingreso o no de un proyecto inmobiliario, cuántas viviendas, hectáreas, etcétera. Entonces, en ese sentido, es seguir lo que dice el reglamento y determinar si es necesario o no el ingreso. El medio tiene que ver con que si una DIA o una IA, con los artículos que te mencioné del reglamento, teniendo de base las distintas guías de evaluación y también este criterio, porque este criterio, si es que el proyecto inmobiliario está situado en una zona declarada saturada, va a tener que revisarlo finalmente. Eso es lo que le puedo indicar. La consulta de pertinencia finalmente, como Gino Olivares, no como un profesional del SEA, no la recomiendo porque finalmente el reglamento es súper claro en qué tipo de proyectos deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya, perfecto. Muchas gracias por la respuesta, Gino. Bueno, les, les agradezco nuevamente a Ernesto, a Gino, haber atendido y haber aceptado esta invitación a presentar en este primer webinar que hemos realizado en el marco de nuestro programa de Magíster en Ingeniería Ambiental. También les agradezco a todos las preguntas realizadas. Pido mil disculpas por las preguntas que no hemos alcanzado a responder en online, o sea, sincrónicamente, pero se las vamos a hacer llegar a nuestros relatores y en cuanto recibamos las respuestas se las vamos a hacer llegar. Pierdan cuidado con eso. Bueno, también nuevamente agradecer a nuestros expertos en contaminación atmosférica y los dejamos invitados a todos para el próximo martes 21 de noviembre, donde estaremos hablando sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental junto a otros dos expertos que son parte de nuestro programa. Así que esperamos contar también con todos ustedes. Bueno, Gino, Ernesto están nuevamente invitados, les vamos a hacer llegar los links para que se puedan unir. Y los invitamos a seguir nuestras redes sociales de nuestro programa de Magíster en MIA PUCB y revisar nuestra página web para conocer más sobre nuestro programa de posgrado y, por supuesto, motivarlos a participar. Ernesto es profesor en el programa y seguramente Gino es probable que esté invitado en más de alguna oportunidad. Cualquier consulta nos la pueden hacer llegar a nuestro correo y nos pondremos en contacto inmediatamente con ustedes. Así que desde ya están todos cordialmente invitados a nuestro próximo webinar y les agradecemos mucho la atención y la participación en este primer evento que hemos realizado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien.